Buenos días, hermanos. Hoy 25 de abril la Iglesia celebra la memoria de San Marcos Evangelista, que para la liturgia es una fiesta. San Marcos nació en una acomodada familia hebrea. De él sabemos solamente lo que nos narran los hechos de los apóstoles y algunas de las cartas de los santos Pedro y Pablo. También hemos recibido por tradición datos de él, sobre todo en Papías y en Eusebio de Cesarea. No fue discípulo de Jesús, según algunas fuentes. Para otras fuentes fue del grupo de los 72. Por eso algunos dicen que no le conocieron a Jesús vivo, mientras que si es del grupo de los 72, tuvo contacto con Jesús vivo. De hecho, si es el muchacho del que algunos identifican con el hijo de la viuda María, que era la señora dueña de la casa del cenáculo donde Jesús celebró la cena pascual, pues es evidente que conoció a Jesús corporalmente y físicamente. Marcos colaboró con el apóstol Pablo, a quien conoció en Jerusalén, porque era primo de Bernabé. Pablo y Bernabé realizarán viajes apostólicos, sobre todo juntos el primer viaje apostólico, hasta que llegado a cierto momento, Juan Marcos, que así se llamaba, no quería continuar, se creó una división y Bernabé, que quería llevarse a su primo, Pablo no lo quería admitir en la misión, porque había habido unos problemas, y entonces Bernabé decidió separarse de Pablo y se regresó y lo tomó como compañero a su primo para realizar la misión a donde él fue. Pablo tomará después otros compañeros como Timoteo, como Silas, como Sóstenes, etc. Volviendo a Juan Marcos, podemos decir simplemente que viajó con Pablo a Chipre y más tarde a Roma. Hubo un periodo de tiempo en como que estuvieron un poco distantes y no sabemos si rotas las relaciones, al menos distantes entre ellos dos. Después se recompuso y volvieron a vivir en comunión y finalmente Pablo le asistió, le ayudó. Por eso en el año 66, Pablo en la cárcel de Roma escribe a Timoteo y le dice: toma a Marcos y tráetelo contigo, porque me es muy útil para el ministerio. No se sabe si Marcos llegó a Roma a tiempo para asistir al martirio de Pablo, pero lo cierto es que en la capital del imperio se puso al servicio de San Pedro. La Basílica Romana de San Marcos, en el centro histórico, testimonia su presencia. Se dice que fue erigida en el lugar en el que estaba la casa en la que vivió el evangelista. San Pedro cita a menudo el nombre de Marcos. En su primera carta, por ejemplo, leemos: la iglesia en Babilonia, que ha sido elegida, igual que ustedes, los saluda. Lo mismo que mi hijo Marcos. Parece también en los Hechos de los Apóstoles una referencia a él, cuando después de que Pedro fuera liberado milagrosamente de la prisión, se dice: al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Era el cenáculo. La dueña del cenáculo era la madre de Marcos, María. Después de la muerte de Pedro se pierde la pista de Marcos. Una antigua tradición lo sitúa en Egipto como evangelizador y fundador de la comunidad cristiana en Alejandría. Otra fuente refiere que antes de ir a Egipto viajó a Aquileia, al norte de Italia, para evangelizar en aquella zona nordeste del imperio. Allí convirtió a Ergamora, que fue el primer obispo de la ciudad. Tras salir de Aquileia, parece que a causa de una tempestad llegó a las Islas Rialtinas, que era el núcleo, digamos, de la marisma originario de la futura ciudad de Venecia. Allí soñó con un ángel que le prometió que en esa tierra dormiría en espera del último día. El evangelista Marcos murió probablemente entre los años 68 y 72 en Alejandría de Egipto. En los Actos de Marco, un escrito del siglo IV, está escrito que un 24 de abril los paganos de aquel territorio lo arrastraron por las calles de Alejandría, atado con cuerdas por el cuello, y luego lo arrojaron a la cárcel. Allí fue confortado por un ángel. Al día siguiente sufrió el mismo tormento, que ya no soportó, y murió. Su cuerpo había sido destinado a las llamas, pero fue salvado por los fieles y sepultado en una gruta. Desde allí fue trasladado en el siglo V a una iglesia
Según una leyenda, en el año 828, ante la amenaza de los musulmanes, 2 mercaderes venecianos llevaron su cuerpo a su ciudad de Venecia. Y allí permanece sepultado en la basílica que a partir del siglo también IX, de estilo bizantino, empezó a construirse, dedicada a él, y allí se recogieron y guardaron sus restos hasta el día de hoy. Algunas reliquias también se conservan en Egipto, en el Cairo, en la Catedral de San Marcos, que es sede patriarcal de la confesión copto-ortodoxa. Marcos es considerado como el taquígrafo de San Pedro. Su evangelio fue escrito entre los años 50 y 60. Recoge la tradición petrina. Transcribió la predicación del primero de los apóstoles, dirigida principalmente a los primeros cristianos de Roma, sin elaborarla mucho o adaptarla a un esquema personal. Por eso su evangelio posee gran vivacidad y claridad. Es muy fácil de entender. Está como muy resumido, por eso es corto, comparado con los otros evangelistas. Escribió en griego, la lengua más hablada en aquellos tiempos, la que se llama griego koiné, que era como la lengua común del Mediterráneo, con el objetivo de demostrar el poder de Jesucristo, Hijo de Dios, que se manifestó con numerosos milagros. Las palabras del Evangelio de Marcos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación, indican claramente, según el Papa Francisco, qué quiere Jesús de sus discípulos, pues llevar a todos los hombres esta buena noticia. Hemos dicho ya que la ciudad de Venecia, en Italia, fue elegida como lugar de reposo, donde están los restos y las reliquias del evangelista San Marcos. Y por tanto la ciudad lo consideró como su patrono y construyó en su honor la bellísima catedral. San Marcos fue elegido como patrón principal de Venecia en el año 1071. A lo largo de los siglos la ciudad permaneció indisolublemente ligada a su persona, hasta el punto de que el símbolo del evangelista, que es el león alado, se convirtió en el símbolo de la ciudad. San Marcos también es el patrón de los notarios, de los vidrieros y de los ópticos. Es venerado como santo por varias iglesias cristianas, además de la católica, la ortodoxa y la copta, la de Egipto, que lo considera su patriarca. Nos confiamos, hermanos, hoy a este gran anunciador del Evangelio. Así empieza el Evangelio. Evangelio de Jesucristo, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, tal. Evangelio significa buena noticia, y él fue un gran altavoz y predicador de esta buena noticia con su Evangelio. San Marcos Evangelista, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!